Estamos con un especialista, el doctor psiquiatra Leandro Dionisio, para hablar. Él es jefe de la parte del Departamento de Salud Mental de la UNC, también es titular en la Universidad de Villa María y en la Universidad Católica de Córdoba. Especialista en este tema. Primero que nada, doctor, preguntarle si esto es así. ¿Aumentó el consumo de alcohol y de drogas, por decirlo de alguna manera? Sí, lamentablemente es un fenómeno mundial. Nosotros tuvimos hace poco una conferencia con Nora Volkow, que es la directora del Servicio Nacional de Adicciones en Estados Unidos, y ocurre el mismo fenómeno que acá en la Argentina. O sea, imaginémonos, por ejemplo, que la mayoría de la gente que tenía un consumo de fin de semana, en la cuarentena, el fin de semana se convirtió todos los días. Y eso explica de alguna manera cómo ha aumentado, sobre todo el consumo de alcohol, pero también ha aumentado, en el caso de Estados Unidos al menos, porque acá no tenemos investigación en ese punto, la muerte por sobredosis. Acá sí sabemos que hay, por ejemplo, aumento del alcoholismo y aumento de la prescripción de psicofármacos y tabaco, ¿sí? Y el fenómeno paradójico que yo te había comentado, Pablo, me parece interesante, es que esto no ocurre en los adolescentes, que por el contrario ha disminuido. O sea, la función paterna relacionada con la presencia permanente en los hogares, bueno, hace lo que uno espera que se haga en un tema como este, que obviamente es un tema muy difícil y muy complejo, sobre todo en el tema de los tratamientos. ¿El aumento en estos estudios que han realizado es prácticamente de un 60%? El consumo de alcohol, digamos, ¿no? Mira, hay una variación entre un 57 y un 40%, dependiendo del tipo de sustancia que se esté hablando. Estamos hablando de investigaciones que he visto que ha hecho la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba y también otra que tiene que ver con la Universidad de Buenos Aires. Son las únicas dos investigaciones que hay hasta el momento, pero todo indicaría, sobre todo, además referido a lo que yo te comentaba de Estados Unidos, que es un fenómeno mundial. Ha aumentado el consumo porque además, en el caso del consumo, hay que tener en cuenta estas dos variables más. La mayoría de los servicios disminuyeron por la cuarentena, no se sostuvieron, y el tema de la interacción social es un fenómeno protector. O sea, si vos tenés gente que te mira, te cuida, bueno, indudablemente no tenés tanta facilidad para llegar, que es lo que está ocurriendo con los adolescentes. Al contrario, el adulto que está encerrado, que no tiene interacción social por la cuarentena, indudablemente va a terminar cayendo en el consumo. Javier, es la realidad. Barbie, ¿hay alguna pregunta para el doctor? ¿Cómo le va, doctor? Un honor tenerlo con nosotros. Y la pregunta es, ¿cuál es la solución, doctor? ¿Hay una solución? Muchas gracias. Yo decía, porque a mí, digamos, me parece que sí, que se podría haber limitado, por ejemplo, el expendio de bebidas alcohólicas. Hay lugares donde esto se hace sin ningún problema. Nosotros hemos sido muy, digamos, libertarios en este asunto. O sea, es como que no hay conciencia. Lo mismo con el tema de la prescripción de psicofármacos, que sabemos que ha aumentado, ¿no? A mí me parece que por ahí caemos en el error o en la ingenuidad de creer que la problemática te llama. Nosotros tenemos que ir a la problemática, no esperar que llame, porque digo, la mayoría de los programas, si ustedes se ponen a observar, hay un 0800, llame acá. La persona que está mal, es poco probable que llame, digamos. Algunos por supuesto llamarán, pero no es la forma. A mí me parece que hay que llegar más con propagandas, con acciones concretas que se lleguen a través de televisión, de meternos en las casas en donde está el problema, porque si no, este fenómeno indudablemente después va a ser la ola de la post-cuarentena. Doctor, el encierro y la soledad también en algunos casos, además de llevarte al posible consumo de drogas y de alcohol, ¿tiene otras consecuencias que se hayan visto durante esta cuarentena? Sí, se ha visto también, según los datos que yo tengo, estadística de algunos hospitales psiquiátricos de Córdoba, ha aumentado los trastornos por ansiedad y han aumentado también la fase maníaca o hipomaníaca de los bipolares, además de todo esto que yo te digo, ¿no? Bueno, era indudable que esto iba a ocurrir. Además nosotros no sabemos, porque solamente tenemos un solo estudio del año 2018 que lo hizo la Asociación Nacional de Psiquiatras, que más o menos estudia un 40% de la población argentina tiene nivel de vulnerabilidad en salud mental, lo que es elevadísimo. O sea, pensemos que queda 4 personas, y la vulnerabilidad aumenta además en estas circunstancias. O sea, las personas que están solas, las personas que no tienen interacción social, el encierro, la disminución de servicio, bueno, todo eso se hace un combo
que puede ser un combo, digamos, de riesgo, que además se relaciona con otros factores, como Pablo lo decía recién también, que tiene que ver con la violencia, con otros elementos que están empezando a aparecer, que no es la forma regular que aparece, por lo menos cómo se distribuye la violencia, ¿no? Porque uno piensa, por ejemplo, yo he escuchado por ahí, todo el mundo dice, aumentó la violencia intrafamiliar. Bueno, efectivamente hubo un aumento, pero la razón está íntimamente vinculada con el aumento del alcohol. No con otro fenómeno, sino con el aumento del alcohol. O sea, hay una íntima relación violencia intrafamiliar y aumento de alcohol. Y en el campo de la violencia en general ha aumentado la violencia urbana, que este es un tema que está en estudio porque Latinoamérica tiene el indicador más alto de homicidio de todas las regiones del mundo. No hay otro lugar en el mundo que tenga casi 8 cada 100.000 habitantes de homicidio. No le sumamos el suicidio porque ahí ya digamos directamente es terrible. O sea, el dato nos tiene que llamar a la reflexión. ¿Por qué tenemos tantos homicidios? Argentina redobla a Chile, por ejemplo. Entonces, algo se hace en Chile que acá no hacemos, y así, ¿no es cierto? Y en este tema, que es un tema muy de riesgo porque está relacionado con la muerte, ¿no es cierto? Hay que tener en cuenta también que hay una íntima relación entre el consumo, pero también con la inestabilidad emocional. Y la inestabilidad emocional, obviamente, que está estrechamente relacionado con el encierro y con la necesidad de nuevas adaptaciones. O sea, nosotros ya tuvimos una adaptación con la cuarentena. Recién Pablo me decía que ya esto parece que fuera parte nuestra, ¿no es cierto? Imaginémonos que ahora viene una nueva adaptación. O sea, el ser humano tiene capacidad de adaptación, pero tantas adaptaciones en tan poco tiempo, indudablemente produce inestabilidad emocional. Y esto obviamente va a tener sus efectos, sobre todo en el consumo y en la violencia. Y es un buen dato, doctor, es alentador el hecho de que, si bien la mayoría del consumo se está dando en los mayores de edad, el hecho de que los menores sigan bebiendo casualmente, digamos, en encuentros sociales y demás, los fines de semana, o el hecho de que ya beban los fines de semana puede provocar que en el futuro, cuando sean adultos, caigan en esto que han caído sus padres. Mira, el dato es muy alentador porque esta encuesta que presentó la Defensoría de los Niños de Córdoba, que es una encuesta que se le hizo más o menos a una población de 5.000 adolescentes, muestra efectivamente una caída importante en el consumo, pero te estoy hablando de una caída casi igual al aumento que hubo en adultos, o sea, cayó un 40%. Indudablemente que la imagen de un adulto consumiendo es la mejor educación para que ese adolescente consuma, eso no hay duda. Pero en este caso yo rescato que la presencia, cuando hay una presencia paterna, que la presencia paterna y materna obviamente no tiene que ver con la presencia física, a veces, en este caso sí, pero digo, cuando hay una presencia en el sentido de mirar qué pasa con nuestros adolescentes, cuánto consumen, cómo es el tema de la previa, indudablemente generamos un nivel de prevención que es hoy, te diré, la principal herramienta que tenemos, porque todas las otras herramientas son de curación y de una curación, digamos, muy compleja, que a veces no se sale nunca del tema. Entonces, trabajar en la adolescencia es un fenómeno fundamental y yo creo que el dato en ese sentido es optimista, porque digamos, si ha disminuido, entonces significa que si generamos una función paterna mucho más sólida, mucho más controlada del adolescente, y bueno, vamos a evitar que en el futuro tengamos más adultos consumidores, digamos. Y permítame que abusemos de su tiempo, hablemos de los más chiquitos con padres separados. Doctor, ¿los afecta a los chicos también tener que guardar la cuarentena con uno o con el otro? Mira, vos sabés que con los niños también pasa un fenómeno paradójico. Nosotros tenemos muchos amigos en Barcelona, psiquiatras infantos juveniles, que cuando se hizo la apertura los niños no querían salir a la calle. Este es un fenómeno que tiene que ver con que no muchas veces ha habido la oportunidad de tener a los padres en la casa. Indudablemente que la variable de la situación emocional de los padres son los niños. O sea, los niños, digamos, exponen la conflictividad emocional de la casa. Si los padres son estables, si han podido cumplir el rol adecuadamente, si han llevado adelante el espacio educativo, ese niño está mucho mejor en cuarentena que no en cuarentena. Fíjate vos que con algunos colegas hemos hablado de que el proceso de escolarización va a ser un proceso de desvinculación familiar
y revinculación social, casi una cosa paradójica, ¿no? Pero muy interesante, porque en realidad los niños, por supuesto, en ciertas condiciones de familia, han estado mejor durante la cuarentena que por fuera de la cuarentena. No ocurre así, obviamente, en familias disfuncionales, donde hay situaciones de violencia que indudablemente no tienen nada que ver con esto que yo te digo, ¿no? Ha sido un placer hablar con usted, doctor. Le agradecemos muchísimo su tiempo para con Multivisión. No, muchas gracias a ustedes. Cuando quieran, acá estoy.